Bienvenidos a Ronnie Analiza. La inevitable devaluación de la moneda boliviana es una cuestión que se ha dado como producto de un anuncio que el Banco Central de Bolivia realizó en noviembre de 2018, estableciendo que dejaría de vender directamente dólares a la población a través de la ventanilla que realizaba este trabajo. Sin embargo, este anuncio causó preocupación en la población porque días atrás se había anunciado la disminución de las reservas internacionales netas. Eso sumado a algunos problemas como 5 años consecutivos de déficit fiscal, causaron una preocupación en la población que generó una breve pero contundente corrida de dólares en las casas de cambio de la ciudad de La Paz y otras ciudades, que se quedaron sin dólares, porque además los librecambistas anunciaron la subida de el tipo de cambio algunos centavos más que el tipo de cambio oficial. Eso nos hace pensar y nos hace cuestionar cuán frágil podría ser este tipo de cambio fijo que el gobierno boliviano ha establecido hace ya más de 8 años. Eso es lo que analizaremos el día de hoy. Veamos. En Argentina, entre mayo y agosto de 2018, se vio una caída importante del peso argentino debido a una decisión gubernamental con el objetivo de proteger la producción y el aparato productivo del país. Por otro lado, en Venezuela, entre 2013 y 2014, también existía un tipo de cambio fijo, establecido por el gobierno, pero el problema comenzó no solamente por el tipo de cambio triple que tenía el país, sino además porque empezó a producirse un proceso de escasez de productos, especialmente alimenticios. Bolivia tiene similitudes tanto de Venezuela como de Argentina, principalmente porque Bolivia no produce la cantidad de comida que el país consume. La mayoría de los productos alimenticios vienen por importación. Y por otro lado, Bolivia ha sufrido una hiperinflación entre 1982 y 1985. Por tanto, existe la experiencia de la población en general de que ante la eventualidad de producirse un proceso peligroso de inflación, rápidamente la gente acude a comprar dólares. Y es por eso que se puede producir también una corrida de dólares, tal y como sucedió en Argentina. Entonces, Bolivia tiene sus peculiaridades, pero también tiene algunas similitudes con esos dos países que en el día de hoy están sufriendo un proceso inflacionario por razones diferentes. En Venezuela es por la escasez de comida y en Argentina es por la escasez de dólares. En Venezuela, entre el 2003 y 2014, comenzó un proceso de escasez, especialmente de productos alimenticios, debido a que el país no producía nada, causada por muchas expropiaciones. Algunas de esas expropiaciones las explico en este video, y también causada por ese triple tipo de cambio que existía, uno para exportadores, otro para la población, otro para funcionarios, etc. Entonces se requería dólares para importar la comida que necesitaba el país, ya sea por la vía privada o por la vía del Estado. Y esos dólares empezaron a escasear, pese a que la exportación de petróleo siempre ha sido bastante grande, pero la cantidad de recursos que se requerían era demasiado. Así que empezó a producirse, imprimirse billetes de bolívares con el propósito de tapar los huecos fiscales que se habían abierto en Venezuela. Imprimir billetes, mala decisión, y eso produjo un proceso inflacionario, y no por una decisión gubernamental en realidad, porque el tipo de cambio seguía fijado en 6 bolívares y 91 centavos. El problema no era ese, el problema fundamentalmente fue que los bolívares que empezaron a ver en abundancia empezaron a comprar productos de básica necesidad en las fronteras, especialmente las fronteras colombianas. Productos como arroz, azúcar, pollo, carne, leche, empezaron a comprarse en las fronteras, y
de repente en las fronteras colombianas empezaron a tener una abundancia enorme de billetes de bolívares que no les servían a los librecambistas, a las casas de cambio, para comprar casi nada. Entonces, por decisión del mercado, por decisión de los librecambistas de la frontera de Cúcuta, se subió el dólar y empezó a subir a 1, 2 o 3 bolívares por día, en un proceso que hasta la fecha, en 2018, ha ido creciendo exponencialmente. Recordemos, en 2013 el bolívar estaba en 6 bolívares con 13 centavos. A la actualidad, el bolívar se encuentra en 27.700.000 bolívares por dólar. Y eso es más o menos $7 al tipo de cambio, que es lo que tienen los trabajadores venezolanos como salario mínimo nacional. 1960 bolívares soberanos al tipo de cambio son $7. Entonces, las fijaciones de los tipos de cambio establecidas por decreto gubernamental que se alejan de la realidad económica, de la compra y venta y del requerimiento de bolivianos, de bolívares, de pesos argentinos o de dólares, no se rige por las determinaciones políticas, se rige por las leyes económicas. Así que, aunque los gobiernos decidan que el tipo de cambio sea uno, el mercado puede hacer aparecer otro. Y eso pasó en Venezuela con el dólar negro y en Argentina con el dólar blue. El problema: que nosotros tenemos un tipo de cambio real muy próximo al tipo de cambio de equilibrio análogo. En el Banco Central de Bolivia aseguran que la actual política cambiaria ha permitido que el país cuente con un tipo de cambio real, por lo que no creen que esta pueda ser modificada y que el dólar está garantizado sin mayores cambios en el país. Así lo indicó el presidente del ente emisor, Pablo Ramos. Tenemos más del 1.5% de ventaja, es decir, nuestra moneda no está sobrevaluada. El problema es exactamente lo que ha dicho el gobierno boliviano que va a hacer. Es decir, no va a devaluar el boliviano, lo va a mantener en 6.96 tal y como está, especialmente porque el 2019 es un año electoral. Por tanto, no vale la pena arriesgarse políticamente a un descrédito de la población. Está dicho, el boliviano va a seguir oficialmente a 6.96. Lo peligroso entonces es que se genere un mercado paralelo como producto de que las exportaciones bolivianas son nulas. Domina las importaciones, el comercio y el consumo interno boliviano es mucho más grande, especialmente tomando en cuenta que todos los países fronterizos a Bolivia han devaluado sus monedas, favoreciendo sus exportaciones en detrimento de las exportaciones bolivianas, incrementando las importaciones bolivianas y generando así un mayor consumo. Claro, un consumo que hace parecer como que Bolivia tiene mucho dinero, pero que en realidad se trata de un mecanismo de destrucción paulatina, tristemente, del aparato productivo boliviano. Bolivia no es competitivo para nada en las exportaciones, ya que Bolivia solamente exporta minerales y gas en un 84% de su volumen, y eso, de acuerdo a los datos oficiales del Ministerio de Economía, representa un 60-65% de los ingresos del país. Importaciones altas, déficit fiscal durante 5 años consecutivos, una mayor economía informal, el 62% de la población económicamente activa está en la economía informal. Gastos en actividades no productivas, en lujos que no van a generar retorno, como el edificio de UNASUR o el nuevo Palacio de Gobierno, y una disminución alarmante de las reservas internacionales netas. Todos estos factores realmente hacen preocupar, porque el gobierno debería asumir con responsabilidad la eventual posibilidad de bajar el tipo de cambio en Bolivia con el propósito de por lo menos rescatar un poco la competitividad de las empresas exportadoras. El insistir con un tipo de cambio inamovible evidentemente puede en algún momento
hacer que aparezca el mercado paralelo, el dólar negro, el dólar blue en Bolivia. Y eso generaría serios problemas para el abastecimiento en Bolivia, especialmente tomando en cuenta que ya una gran cantidad de la comida que se consume en Bolivia es por importación. Entonces, la población priorizaría la importación de comida ante otras cosas, bajando el consumo interno. 2 escenarios posibles de solución. El primer escenario de solución es la medida madurista kirchnerista, que es impresión de billetes con el propósito de tapar los huecos en el déficit fiscal y seguir financiando el tipo de cambio que existe en Bolivia a través del acceso a la población de los billetes de bolivianos. Ya sabemos que van a imprimir nuevos modelos y eso puede ser un indicador. Y eso generaría que la devaluación no se vea evidente ni necesaria en los siguientes años, tal vez 2 o 3 años. Sin embargo, eso provocaría que la devaluación y la inflación sí se vería de manera fuerte, de manera impactante en la población de aquí a 2 o 3 años. El segundo escenario es un escenario costoso políticamente. Por tanto, es muy difícil que el gobierno actual lo realice. En este segundo escenario, se deberían liberar las exportaciones, hacer una subida del dólar, vale decir una caída del boliviano a un monto competitivo y real, pero además, tomando en cuenta el ejemplo de la economía boliviana, volver a fijar el tipo de cambio en un monto determinado para así evitar la incertidumbre y de esa manera decirle a la población, a los inversionistas, a los empresarios que sí, evidentemente el boliviano ha caído, pero que nuevamente se ha fijado ya esta vez en un nuevo valor, sí, ciertamente competitivo. Y esto, como decíamos, también debe venir acompañado de la eliminación, por ejemplo, de aquellos factores de déficit fiscal, como las empresas públicas, que ya sabemos que están quebradas, pero que no han sido declaradas como tal porque son decisiones gubernamentales. La empresa Quipus, que fabrica tecnología, o la empresa Carton Ball, que aparentemente no generan ganancias. También existen medidas a largo plazo, como el mejoramiento de la imagen internacional del país a través de la generación de confianza, fortaleciendo el Estado de Derecho, seleccionando autoridades judiciales realmente idóneas e imparciales y especialmente profesionales y capacitadas, una reforma tributaria más amigable con la empresa privada, una reforma laboral de igual manera mucho más accesible y más clara, especialmente en Bolivia. La legislación laboral tiene más de 70 años. Finalmente, mecanismos de simplificación del acceso al crédito privado para las empresas. Pero sabemos que estas medidas no son particularmente la característica del actual gobierno. Entonces, vale la pena hacernos los siguientes cuestionamientos. ¿Es necesaria la devaluación del tipo de cambio? ¿Creen ustedes que realmente podría aparecer un mercado paralelo de dólares? ¿Cómo Bolivia debería asumir la situación de la aparición de un mercado paralelo de dólares? ¿Cuáles son las alternativas normativas para enfrentarse a las variaciones de tipo de cambio? Todos estos cuestionamientos los colocaremos en los comentarios con el propósito de realizar un debate permanente. No se olviden que si les pareció interesante este video, dejen me gusta. De igual manera, suscríbanse si aún no lo han hecho. Estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.